Hoy exploraremos la verdadera naturaleza de las personas y las cosas. A través de nuestra investigación sobre el yo y otros fenómenos, hemos llegado a una conclusión sorprendente. Aunque todo parece tener una existencia intrínseca, en realidad carece de ella. Las cosas no son tan reales como parecen. Su apariencia es una ilusión, como un truco de magia donde lo que vemos no refleja la realidad. Nagarjuna, en la corona preciosa de enseñanzas, nos recuerda: una imagen vista a lo lejos se muestra con claridad para aquellos que están cerca. Si un reflejo en el desierto fuera agua, ¿por qué no lo verían quienes están cerca? Lo que parece real a distancia se revela como un espejismo cuando estamos más cerca, sin sustancia. Un rostro en el espejo no es un rostro verdadero, solo una imagen efímera. De la misma manera, un mago puede crear ilusiones que parecen reales, como una persona atravesada por una espada, pero no son lo que aparentan. Igualmente, fenómenos como el cuerpo, que parecen tener existencia propia, están vacíos de sustancia. No se trata de que sean meras ilusiones, sino que se manifiestan como tales, como si lo fueran. Aunque el reflejo de nuestro rostro en el espejo no sea el rostro real, esto no significa que sea completamente inexistente. Gracias a su apariencia, entendemos cómo nos vemos. Del mismo modo, aunque las personas y objetos no existen como creemos, de manera independiente, no son completamente inexistentes. Pueden interactuar, ser percibidos y generar efectos. Ser como una ilusión no equivale a ser inexistente, como los cuernos de un conejo, que no existen de ninguna forma. Reflexión meditativa. Primero, recuerda una ocasión en que confundiste el reflejo de una persona en el espejo con la persona real. Segundo, aunque parecía una persona, en realidad no lo era, ¿verdad? Tercero, de la misma manera, todas las personas y cosas parecen existir por sí mismas, como si no dependieran de las causas y condiciones que las componen o de la mente que las percibe. Pero esto no es así. Cuarto, por lo tanto, las personas y las cosas son como ilusiones. Parecen estar ahí, pero su existencia depende de factores externos y carece de una esencia independiente. Empecemos explorando el conflicto entre apariencia y realidad. Utilizo ejemplos de ilusiones, reflejos y espejismos para mostrar la discrepancia entre lo que algo parece ser y lo que realmente es. Entender que el reflejo de una cara en el espejo no es una cara real no significa comprender que la imagen especular carece de existencia intrínseca. De hecho, aunque lo sepamos, seguimos cometiendo el error de percibir la imagen como si tuviera existencia por sí misma. Si saber que el reflejo de una cara es solo una imagen vacía de ser una cara nos llevara a comprender la vacuidad, entonces, al dirigir nuestra atención a cualquier otro objeto, como nuestro cuerpo, un brazo o una casa, también seríamos conscientes de su vacuidad. Sin embargo, esto no sucede. A pesar de tener una comprensión superficial de la vacuidad, seguimos viendo el cuerpo y los objetos como si tuvieran existencia sólida y autónoma. Esto nos recuerda que comprender la vacuidad a nivel superficial no implica haber penetrado completamente en su verdadera esencia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo percibimos el mundo? Para comprender que tanto nosotros como los fenómenos a nuestro alrededor son ilusiones, debemos entender dos aspectos clave. Primero, tendemos a creer que las cosas tienen una existencia intrínseca, independiente de nuestra percepción. Segundo, y más importante aún, debemos reconocer que ni nosotros ni los objetos existen de la manera en que los imaginamos. A través de la meditación, mediante la reflexión constante, aprendemos que, aunque los fenómenos sigan pareciendo reales,
La comprensión de su naturaleza nos revela su carácter ilusorio. Aunque nos parezcan independientes, en realidad no lo son. Como dijo Buda, todas las cosas llevan consigo la marca del engaño. Hay una gran diferencia entre cómo se nos presentan y lo que realmente son. Lo que parece permanente, a menudo es efímero. Lo que parece sólido e inmutable, en realidad, está en constante cambio. Esto lo podemos ver en situaciones cotidianas. Por ejemplo, comer en exceso puede parecer una fuente de satisfacción momentánea, pero a largo plazo solo nos lleva al malestar. Las fuentes inmediatas de placer a menudo esconden las semillas del sufrimiento. Lo que inicialmente percibimos como un camino hacia la felicidad, frecuentemente termina siendo lo contrario. A pesar de buscar la felicidad, la ignorancia nos impide saber cómo alcanzarla de verdad. Aunque nadie desea el sufrimiento, nuestra incapacidad para entender su verdadera causa nos lleva a buscar precisamente lo que nos genera dolor. Es como un público engañado por un ilusionista. Lo que ven es completamente falso, pero, por el poder de la ilusión, creen ver caballos, elefantes y demás maravillas. De forma similar, al creer que las cosas tienen una existencia independiente, exageramos sus cualidades, las etiquetamos como buenas o malas, y esto nos arrastra a desear o rechazar. Esas reacciones nos impulsan a realizar acciones que acumulan karma, generando más sufrimiento. Lo que no tiene una existencia intrínseca parece tenerla, y caemos en la trampa de aceptarlo sin cuestionar. Creemos que el yo, que experimenta y juzga los fenómenos, tiene una existencia real, sólida y separada de todo lo demás. Sin embargo, esa sensación de un yo independiente es solo una ilusión. Este error de percepción nos mantiene atrapados en la dualidad, dividiendo el mundo en categorías rígidas de yo y los otros, bueno y malo, lo que da origen a todos nuestros conflictos internos y externos. Mientras más nos aferramos a estas percepciones erróneas, más profundizamos nuestra ignorancia y sufrimiento. Entonces, ¿cómo nos ayuda esta visión de la ilusión? Al ver los fenómenos tal como son, sin las distorsiones de nuestra mente, podemos liberarnos de la tendencia a atribuirles cualidades que no tienen. Cuando dejamos de etiquetar a las personas y situaciones como buenas o malas, reducimos emociones destructivas como el deseo y el odio. Estas emociones surgen cuando creemos que las cosas tienen un valor absoluto, un valor que en realidad es creado por nuestra mente. Al comprender que todo es impermanente y carece de una existencia fija, nuestra relación con el mundo se vuelve más tranquila, menos reactiva y más compasiva. Imagina que te enojas profundamente con alguien. En ese momento, sientes que esa persona es completamente insoportable, incluso odiosa. Pero con el tiempo y al calmarte, es probable que te des cuenta de que tu reacción inicial fue exagerada y tu juicio parece casi ridículo. Esto demuestra cómo nuestra mente distorsiona la percepción de los demás cuando estamos atrapados en emociones intensas. La claridad que nos aporta una visión desapegada nos ayuda a no proyectar cualidades negativas o positivas sobre las personas. Al reducir estos engaños internos, disminuimos emociones como el deseo y el odio, y eventualmente podemos liberarnos de ellas. Así, creamos espacio para cultivar sentimientos más saludables, como la paz interior y la compasión. Al desarrollar una visión profunda de los fenómenos que nos rodean, comenzamos a ver más allá de su apariencia. Lo que inicialmente parece sólido y real se transforma, llevándonos a la práctica de la vacuidad. Entendemos que todo está vacío de existencia propia e independiente. Al practicar el amor y la compasión, es crucial recordar que tanto estos sentimientos como las personas a quienes los dirigimos
Son como espejismos creados por un mago. No tienen una existencia fija ni permanente, aunque puedan parecerlo. Si percibimos el amor o a los demás como algo intrínseco y constante, nuestra capacidad para desarrollar plenamente estas emociones se limita. En cambio, debemos verlos como ilusiones, algo que parece ser de una manera, pero que en realidad no es tan fijo ni sólido. Esta visión nos abrirá una comprensión más profunda de la vacuidad y nos permitirá cultivar emociones más puras y efectivas, como un amor y una compasión más genuinos. Pasemos a una nueva reflexión meditativa. Primero, como en la práctica anterior, trae a tu mente el concepto del yo, ese yo que creemos que tiene una existencia intrínseca. Recuerda o imagina una situación en la que realmente creíste en la solidez de ese yo. Luego, observa cómo esa creencia está impregnada de ignorancia, una ignorancia que asigna al yo una existencia permanente y separada. Reconoce esta ilusión y cómo nos lleva a ver las cosas de manera equivocada. A continuación, reflexiona. Si ese yo realmente existiera de manera intrínseca, ¿sería el mismo que el cuerpo y la mente? ¿O serían dos entidades separadas? Considera lo absurdo de ambas afirmaciones. Observa lo ilógico de sostener que el yo es idéntico al cuerpo y la mente, o que son completamente distintos. Al profundizar en esta reflexión, nos damos cuenta de lo absurdo de ciertas creencias sobre el yo. Si el yo fuera una unidad absoluta, como a menudo imaginamos, debería ser completamente uno con el cuerpo y la mente, sin distinción. Pero si esto fuera cierto, ¿cómo tendría sentido hablar del yo? Si la mente y el cuerpo desaparecieran, el yo también desaparecería, ya que se desintegraría con ellos. Además, si realmente fuéramos una unidad, todo lo que experimentamos, tanto los efectos de nuestras acciones virtuosas como las no virtuosas, no serían más que resultados de algo ajeno a nosotros. No habría lugar para el yo como un actor que experimenta las consecuencias de sus propias acciones. Si creemos que el yo es distinto de la mente y el cuerpo, entonces deberíamos ser capaces de identificarlo al separar cuerpo y mente, lo cual es imposible. El yo no tiene las características de producción, permanencia y disolución propias de la mente y el cuerpo, pero no de un yo independiente. Pensar en un yo eterno o puramente imaginado también resulta absurdo. Este análisis nos muestra que el yo no tiene una base sólida o independiente, es simplemente una construcción mental sin existencia intrínseca. Al no poder identificar un yo sólido, llegamos a la conclusión de que ni el yo, ni ninguna otra entidad tienen existencia intrínseca. Esta realización puede ser desconcertante, pero es esencial para liberarnos de la ilusión de la permanencia. Tómate un momento para reflexionar sobre la vacuidad, la ausencia de un yo o de una existencia establecida. Permanece en esta reflexión, entendiendo que lo que parece sólido es, en realidad, transitorio y condicionado. Es un desafío, porque nuestras mentes tienden a aferrarse a conceptos fijos, pero al reconocerlo, comenzamos a disolver las barreras que nos impiden vivir con claridad y paz interior. Ahora, permite que las apariencias de las personas surjan nuevamente en tu mente. Sin aferrarte a ellas, observa cómo se presentan como una secuencia de imágenes o pensamientos. Reflexiona sobre cómo, incluso comprendiendo que todos los fenómenos son interdependientes, las personas siguen actuando, acumulando karma y enfrentando las consecuencias de sus acciones. A pesar de la vacuidad, la dinámica de causa y efecto sigue operando en el mundo. Reconoce que,
Aunque estas apariencias carezcan de una existencia intrínseca, siguen siendo efectivas dentro del marco de la interdependencia. Es decir, las personas y sus acciones siguen siendo reales en su apariencia, pero no tienen una esencia fija o permanente. Esta comprensión te permite ver el mundo de manera más fluida, libre de ataduras a conceptos rígidos, mientras sigues interactuando de manera significativa con el entorno. Cuando parezca que la efectividad de las acciones y la vacuidad son conceptos contradictorios, utiliza el ejemplo del reflejo en el espejo. La imagen que aparece depende completamente de la presencia de un rostro y un espejo. Aunque el reflejo carezca de las características físicas del rostro, parece tenerlas y desaparece al alejarse el rostro o el espejo. De manera similar, aunque una persona no tenga una existencia intrínseca, esto no impide que realice acciones, acumule karma o experimente las consecuencias de sus actos. Las acciones ocurren dentro de la interdependencia, y aunque carezcan de una base sólida e inmutable, siguen siendo efectivas y reales en su manifestación. No hay contradicción entre la efectividad de las acciones y la vacuidad. Aunque los fenómenos no tengan una existencia intrínseca, siguen siendo efectivos en sus resultados. Al igual que el reflejo depende de un rostro y un espejo, las acciones y consecuencias existen dentro de la interdependencia. La vacuidad no niega la efectividad, más bien revela cómo los fenómenos son reales en su apariencia, pero vacíos en su esencia. Ahora pasemos a entender cómo todo depende del pensamiento. Generalmente, percibimos a las personas y las cosas como si tuvieran una existencia sólida e independiente. Cuando nuestras emociones afectan la mente, es difícil ver cómo nos aferramos a ellas. Piensa en una ocasión en la que experimentaste un fuerte deseo o un odio intenso. En ese momento, la persona o cosa que deseabas o despreciabas te parecía completamente sólida e inmutable, ¿verdad? Aunque habitualmente percibimos los fenómenos como entidades independientes, una reflexión profunda revela que nuestra experiencia del yo y del mundo depende completamente del pensamiento. A lo largo de mi vida, me di cuenta de lo difícil que es encontrar un yo real, ya sea dentro o fuera de mí. El yo depende de la mente y el cuerpo, pero no puede encontrarse de manera independiente. Al profundizar en esta comprensión, vemos que nada en el mundo tiene existencia intrínseca, sino que depende de la mente para ser reconocido. La vacuidad, tal como la enseñó el Buda, nos muestra que todo lo que depende de condiciones está vacío de existencia propia. Nada existe por sí mismo. La mente le otorga la designación de existir o no existir, dependiendo de causas y efectos interdependientes. Por ejemplo, las causas y los efectos no existen de manera aislada, sino que dependen mutuamente. La filosofía budista explica que todo en el universo surge en función de algo más, dentro de un proceso de interdependencia. Si algo existiera de manera independiente, no necesitaríamos un concepto para comprenderlo. La vacuidad revela que todos los fenómenos son sólo designaciones mentales, sin existencia intrínseca, disolviendo la ilusión de solidez que nuestra mente construye. Comprender la vacuidad actúa como un remedio para la mente, ya que nos ayuda a superar la ilusión de que las cosas y las personas poseen una existencia separada e inmutable. Practicar la meditación sobre la vacuidad nos permite ver más allá de las apariencias engañosas de una existencia autosuficiente. En el budismo, tanto la existencia como la inexistencia dependen de una percepción válida, es decir, de la conciencia que reconoce la interdependencia de los fenómenos. Finalmente,
Entender que el yo es una construcción mental y que nada existe por sí mismo, sino que depende del pensamiento, transforma nuestra visión de la realidad. El yo, como todos los fenómenos, no tiene existencia intrínseca. Son realidades dependientes, establecidas por la mente y las convenciones. Reflexiones meditativas. 1. El yo surge en dependencia de la mente y el cuerpo, pero no es ninguno de los dos. 2. El yo depende completamente del pensamiento conceptual para existir. 3. Esto revela que el yo no es una entidad independiente. 4. La vacuidad desafía la idea de una existencia intrínseca. Para concluir la meditación de hoy, quiero agradecerte mucho por estar aquí. Y si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. Además, otra forma de ayudarnos es compartiendo con amigos, familiares y conocidos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.